Os daba las buenas noches a todos y agradeceros vuestro interés, estar aquí un sábado a estas horas. Gracias a ETEMA también por dejarme participar en estas jornadas virtuales. Principalmente en estos tiempos que corren nos viene muy bien que saquemos un poco la mente a otras cosas y este mundo que nos apasiona, que es la terapia de la mano. Bien, pues os voy a hablar acerca de todo el proceso rehabilitador en las fracturas de extremo distal del radio, basándome principalmente en mi experiencia clínica. Como comentaba en el inicio Carmen, yo trabajo como terapeuta ocupacional en Ibermutua, que es una mutua de accidentes laborales donde hay muchísima patología de mano, pues desde amputaciones, fracturas quirúrgicas, no quirúrgicas, y en el IRF La Salle, que también tenemos patología de mano porque me encuentro en la unidad de la mano. Pero quería daros una visión de esta charla también apoyándome en la evidencia científica que hay más actualizada. Entonces he hecho una revisión de los últimos 3 años sobre la revisión en la literatura de fracturas de extremo distal del radio. Bueno, como sabéis, las fracturas de extremo distal del radio es de las lesiones más comunes que hay musculoesqueléticas. El mecanismo de lesión más frecuente es desde una caída desde la propia altura o bien por un traumatismo de gran impacto, entonces donde la persona hace un apoyo con la muñeca en extensión, y se puede tratar de manera conservadora o de forma quirúrgica. Cada fractura debe tratarse de forma específica, haciendo un análisis muy minucioso de lesiones que puede haber asociadas. Puede haber lesiones de nervios, lesiones ligamentosas, fracturas de otros huesos del carpo. Entonces, será un poco la clínica la que nos dé la sospecha de qué tipo de lesiones puede haber asociadas. Y, por ejemplo, si hay lesiones ligamentosas, suele ser difícil de diagnosticar y se debe analizar por separado. Las lesiones del nervio mediano también son frecuentes, lo que origina en estos casos, estos pacientes que tengan lesión del nervio mediano van a tener un aumento del dolor y una sensibilidad alterada. Gelberman y colaboradores demostraron que la presión en el túnel carpiano alcanzaba valores elevados en una flexión de 40 grados, así que una movilización ideal sería aquella en la que mantiene la posición de la muñeca en posición neutra. Las lesiones del nervio cubital, lesiones tendinosas, son menos frecuentes. También puede existir una rotura del extensor largo del pulgar a las 4 o a las 10 semanas de la fractura, principalmente en aquellos pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente con placas volares. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, hablando brevemente de ellas, puesto que tampoco pretendo profundizar mucho en ellas, pues podemos encontrar el enclavado, que lo que se hace en esta técnica quirúrgica es se reduce la fractura colocando unos clavos de manera muy cuidadosa para no lesionar los tendones, introduciéndose por debajo de la conminución y cortándolos por encima del plano de los tendones. Las placas dorsales son menos usadas, pero se suelen utilizar en desplazamientos posteriores, pero la complicación que tiene esta técnica es que existe más riesgo de adherencias del aparato extensor. Las placas volares o palmares son las más utilizadas o son las que yo también más frecuentemente veo, y se utilizan en fracturas con desviación palmar o en fracturas con desviación dorsal. Y se debe prestar mucha atención a la longitud de los tornillos para no lesionar tendones, que a veces puede ocurrir, aunque no es lo habitual. Y por último, los fijadores externos, que la idea es concebirlo como un medio de protección en una osteosíntesis o bien directa o bien con placa. Entonces, el fijador externo lo que va a hacer es neutralizar las fuerzas de compresión ejercidas por los músculos del antebrazo sobre el extremo distal del radio. Bien, pues después de esta introducción nos metemos de lleno en el proceso terapéutico. Bueno, voy a intentar hablar de una fractura simple de muñeca sin complicaciones, porque tampoco hay mucho tiempo para ello si lo contemplamos con alguna lesión ligamentosa añadida o alguna otra fractura, pues, de escafoides o de cualquier otro hueso del carpo. Entonces hablaré de cuáles son nuestras actuaciones dependiendo del momento en el que nos encontremos de la lesión. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Nuestros objetivos en la fractura de muñeca serán restaurar el rango completo de movilidad, normalizar la sensibilidad en el caso de que esté alterada, restablecer la fuerza y la destreza pues, para agarrar, para empuñar, para manipular, para hacer la pinza, y todo esto con el objetivo de recuperar la funcionalidad necesaria para el desempeño de las actividades del día a día, las actividades de la vida diaria,
y todo esto sin dolor y con la destreza necesaria para ello. En una fase inmediata, en los primeros días, bueno, pues nosotros nos llega el paciente a la consulta, le acaban de quitar la inmovilización, es un paciente que viene un poco asustadillo, nos mira con recelo. Lo primero que debemos hacer es una valoración inicial, ¿no? Recopilar la cantidad de datos que podamos del paciente y utilizar aquellos test o herramientas que nos den los datos necesarios para llevar a cabo nuestro tratamiento y que de alguna manera nos vayan sirviendo de guía durante todo el proceso. Tampoco quiero profundizar mucho en ello, pero bueno, recordar que para conocer el dolor del paciente utilizaremos la escala visual analógica, los monofilamentos de Siemens-Weinstein en el caso de que haya una sensibilidad alterada, goniometría para conocer cuál es el rango de movimiento del paciente, dinamometría para saber la fuerza de presión y el pinzómetro para ver la fuerza de la pinza. Y finalmente, y muy importante, la administración del DAS para conocer la discapacidad percibida del paciente. Entonces, debemos tener en cuenta una situación inicial que será bueno, pues un paciente con una mano o una muñeca inflamada, que tiene un dolor X, el que sea, y sobre todo que tiene mucho miedo a mover, además de la disminución que habrá en la representación cortical. Por lo tanto, tendremos un escenario en el que el paciente mueve poco o nada en su día a día, con sus cosas del día a día, y esto supone unos, como sabéis, unos efectos negativos importantes. Así que lo que primero que debemos hacer desde el momento cero, como por decirlo de alguna manera, pues es educar al paciente y enseñarle. Y esta era la parte que quería un poco resaltar en esta charla. El paciente debe conocer un poquito de su lesión, porque debe perder el miedo, porque si pierde el miedo es porque ya conocerá qué cosas puede hacer, cuáles son las que no debe hacer, y debe participar activamente en todo aquello que nosotros le vayamos enseñando, porque de nada sirve que venga a la sesión de rehabilitación todos los días o 3 días a semana o los que sean, si cuando sale por la puerta se vuelve a poner el cabestrillo y ni ve ese miembro afecto, no lo utiliza. Entonces, lo que nosotros tenemos que conseguir es que el paciente adopte un comportamiento adecuado y muy concreto que ayudará a su recuperación. Entonces, he querido diferenciar entre acciones y técnicas. Acciones me refiero al comportamiento que tendrá el paciente fuera del departamento de terapia ocupacional o de terapia de mano o de fisioterapia o de rehabilitación. Y las técnicas me refiero a las usadas por el terapeuta, que son técnicas que o bien realizará solo el terapeuta o bien también algunas a lo mejor les puede enseñar al paciente. Las movilizaciones globales me parecen básicas, yo son de las cosas también primeras que inicio. Entonces, cuando ves de ahí ejercicios globales de brazo, lo que me refiero incluimos ejercicios globales de brazo, de cuello, de hombro, de codo, ejercicios de muñeca ligeramente lo que pueda, de dedos, ejercicios que sean ligeros, que no le provoquen ningún dolor, ninguna molestias. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente en todo este tiempo ha disminuido su participación en las actividades de la vida diaria con el brazo. Probablemente ha llevado cabestrillo, obviamente no lo ha movido, entonces necesita poner en marcha la musculatura del brazo y además esto supondrá grandes beneficios para mejorar el sistema circulatorio, pero también, el sistema circulatorio con todo el aporte que le hará la lesión y también mejorar el sistema circulatorio, o sea, la circulación de la linfa, ¿vale? Siendo positivo para la reducción del edema. Esta actividad yo la utilizo muchísimo, los que me conocen lo saben, que bueno, pues son ejercicios suaves en los que el paciente está moviendo sin miedo, no está pensando en el brazo y no hay ningún riesgo de absolutamente de nada. Por otro lado, resulta interesante también contemplar la movilidad escapular, ya que, como sabéis, el movimiento escapular está estrechamente ligado con el movimiento del brazo y estos pacientes, además, muchos de ellos, muestran un aumento de la rotación interna y movimientos ascendentes cuando quieren elevar el brazo en un plano frontal, pudiendo así desarrollar una patología del hombro. Entonces, estos ejercicios contemplan un posicionamiento escapular óptimo, que no haya movimientos compensatorios de tronco y se plantea un movimiento a través del serrato anterior, el trapecio inferior, el dorsal ancho y el romboides mayor, con una mínima activación del trapecio superior y del deltoides, hasta conseguir que el paciente poco a poco vaya automatizando estos gestos.
Esto a mí personalmente me parece de gran interés, puesto que, no sé, muchos de los pacientes refieren dolor en el hombro e incluso cuando se ha resuelto la situación de la muñeca, ya no hay problemas en la muñeca, están perfectamente, pero siguen refiriendo dolor en el brazo con la pérdida de funcionalidad que esto supone. Aquí hay un artículo que concluye que agregar un programa de ejercicio escapular proporciona un beneficio clínico significativo en la función del brazo y alivio del dolor en el movimiento en pacientes con fractura de extremo distal del radio. Y el edema, básico, importantísimo. Bueno, pues el edema, igual, pues a partir de poquitos días desde la lesión se tiene que estar controlando. Habrá técnicas que podemos hacer nosotros y habrán acciones que puede llevar a cabo el paciente. Yo pongo mucho en práctica el MEM, la manipulación manual del edema, impartido por mi querida Janine Aró. Bueno, pues es una técnica que consiste, el paciente comienza con una serie de respiraciones diafragmáticas, después a continuación hace movimientos globales del brazo como los que estaba comentando anteriormente, de cuello, hombro, para un poquito activar los nódulos linfáticos. El terapeuta hace una serie de manipulaciones en sentido descendente, pues tipo bombeos con una dirección concreta. Después el paciente vuelve a realizar ejercicios activos de cuello, hombro, etcétera. El terapeuta vuelve a hacer esos bombeos en sentido ascendente, igual, con un bombeo, o sea, unos movimientos concretos, una presión determinada. Y al final termina el paciente con los movimientos globales del brazo y acaba con las respiraciones diafragmáticas. Y está recomendado que también, para que sea más óptimo este tratamiento, caminar durante 45 minutos al día y beber la cantidad de agua suficiente. En la fotografía que tenéis abajo a la derecha es cómo queda la mano de una paciente en una sesión, con lo cual a mí me parece bastante efectivo. Como veis, ha disminuido el edema, hay sus pliegues y ha cambiado hasta la coloración de la mano. Luego le podemos explicar al paciente esta parte de educación, posiciones en declive cuando el paciente está en periodos de inactividad. Por ejemplo, cuando está viendo la televisión, colocar la mano en alto, a la altura del corazón, por encima de ello, y especificarle que sea en periodos de inactividad, porque la mano debe moverse poquito a poco. Actividades ligeras en plano vertical también resultan interesantes y hacérselo entender al paciente porque, bueno, pues cuando hay una activación de la musculatura, y además en un plano vertical, esto también puede ser positivo para el drenaje y para el edema. Y luego los vendajes tienen dos comportamientos diferentes. Podemos utilizar vendaje por la noche o en periodos de reposo, que como sabéis por la noche, al estar la mano sin actividad, sin movimiento, tiende a edematizarse, y el vendaje por la noche, estos vendajes tipo Coban, también será interesante para hacer actividades determinadas, ¿no? De manera que cuando hay una contracción muscular, el vendaje actúa como una especie de techo y también se provoca un bombeo beneficioso. Y en cuanto al vendaje neuromuscular, que también lo podemos colocar, pues 3, 4, 5 días, que también es positivo para el control del edema. Os dejo aquí otro artículo en la parte inferior que concluye que con la técnica MEM, manipulación manual del edema, se necesitaron menos sesiones de tratamiento para reducir el edema subagudo que usando el drenaje convencional. Importantísimo también que el paciente realice actividades de la vida diaria, que sean sin dolor, que sean progresivas. Como comentábamos anteriormente, la mayoría de los pacientes, no todos, tienden a excluir su miembro afecto. Entonces, por ello debemos ahondar en aquellas actividades que pueden realizar. Esto lo conseguiremos pues hablando con el paciente, mucha comunicación, que incluso escenificarlas en el departamento de terapia, y todo ello sin aumentar el dolor, desactivando, entre comillas, ese no uso y activando la musculatura adecuada y aumentando la representación cortical. Esto también puede llevarse a cabo a través de productos de apoyo que permiten el uso y la función, y estos productos pues se irán retirando según la evolución. Los productos de apoyo en algún momento, en alguna ocasión he escuchado que bueno, pues es mejor no usarlos porque es mejor que el paciente realice la función. Y así es, o sea, todos queremos que el paciente realice las actividades de la vida diaria con los beneficios que eso conlleva. Pero muchas veces el paciente no puede. Entonces, entre la opción de hacerlo o no hacerlo, los productos de apoyo se eligen cuidadosamente para que puedan realizar la actividad, haya un movimiento, una propiocepción, un trabajo sensitivo, y ya se irán retirando poco a poco a medida que el paciente vaya mejorando y vaya ganando movilidad y todos los componentes.
Entonces, en este caso, pues el Easy White, que es fantástico, lo utilizamos en una paciente que tenía una fractura de extremo distal del radio bilateral, entonces no podía hacerse sus tareas de higiene, lo que es muy frustrante para una persona joven y para cualquier edad. Y bueno, pues al final con este producto de apoyo ella podía hacer sus higienes sola y no necesitaba que la ayudaran. Entonces, de esa manera estaba haciendo una movilización global del brazo y encima cumpliendo la función. Bueno, en cuanto a imaginería motora graduada, tampoco profundizaré mucho, pero bueno, sí que quería destacar pues, que también se puede utilizar en estas fases iniciales. Y el objetivo que van a tener es normalizar la representación propioceptiva cortical y reducir el dolor. En este estudio que os dejo aquí, se comparó terapia convencional frente a terapia convencional más imaginería motora durante 8 semanas. Durante las 3 primeras semanas se llevó a cabo un programa de lateralidad durante 10 minutos. A las 3 siguientes semanas se hizo ya el programa de imaginería motora graduada y las últimas 2 semanas de terapia de espejo. Y se observaron finalmente mejoras en el grupo experimental en la disminución del dolor, tanto en reposo como durante la actividad. También hubo mejoras en el RUM de muñeca y antebrazo y mejoras en el estado funcional. En cuanto a lo que hicieron en este estudio de imaginería motora graduada, consistió en visualizar 28 posiciones de manos y el paciente no tenía que mover su mano inicialmente. En la segunda fase, el paciente sí que tenía que imaginar sus propias manos en la posición de las fotografías que había visto. Y en cuanto a la movilización activa inmediata, bueno, pues una vez más repetimos que el objetivo es aumentar la flexibilidad, que haya una adecuada reorganización del tejido y aumentar la movilidad y, bueno, pues con la movilización, la movilización precoz podrá comenzarse una vez que no haya un compromiso del foco de fractura. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta que es mucho más efectiva la movilización activa que una movilización pasiva. El movimiento activo ayuda a la disminución del edema, ese molesto generador de adherencias y dolor, activa determinados grupos musculares que serán de gran utilidad cuando el paciente quiera desarrollar sus actividades de la vida diaria permitidas en ese momento y pone en marcha al sistema sensorio-motor, disminuyendo así poco a poco pues, el dolor y evitando una rigidez articular futura que puede suceder, ¿no? ¿Cómo podemos realizar esta movilización activa? Pues de varias maneras. Podemos enseñar ejercicios a nuestros pacientes, como puede ser con este movimiento que ya ha hablado Josep anteriormente, que es el movimiento del tirador de dardos. Es un movimiento que va desde la desviación radial y la extensión de la muñeca hacia la desviación cubital y la flexión, consiguiendo el movimiento principalmente de la mediocarpiana. Y este aspecto es muy importante porque la mayor parte de las AVDs se realizan en este plano, entonces el paciente podrá ir realizando poco a poco cosas en su día a día. Y además provoca un movimiento que en principio no pone en compromiso el foco de fractura, con lo cual puede iniciarse en fases tempranas. Bueno, pues además también propondremos ejercicio terapéutico, que son ejercicios concretos, personalizados, adaptados, revisados para el paciente. Y bueno, en este caso aquí es un software que han desarrollado donde se puede controlar muy bien los ejercicios que se le manda al paciente, el número de repeticiones, el orden, los puedes ir cambiando y bueno, pues ahora precisamente en estos momentos que estamos atravesando, pues es una herramienta de muy importante y de gran uso para nosotros. Y luego también pues actividades que iremos graduando en complejidad, que mejoren pues todos estos aspectos propioceptivos, de sensibilidad, de tolerancia a las cargas, todos estos ejercicios los podremos ir adaptando. En este caso pues es la paciente que tenía la fractura bilateral y bueno, pues en este caso es una actividad sencilla, pero se puede ir cambiando el movimiento, pues tirar los conos, ponerles carga, cualquier cosa que se nos ocurra. Y también nos podemos ayudar de las nuevas tecnologías, como en este caso de Reham, que es una aplicación de fácil uso y desde mi punto de vista muy efectivo, ya que apunta a la reorganización de la plasticidad cortical y el aprendizaje motor desde un punto de vista sensorio-motor. El paciente realiza los ejercicios en su casa, guiados por el terapeuta, y se irán modificando pues, según la evolución. Y además es muy interesante porque los datos se pueden transferir y esto permite controlar la adherencia de nuestro paciente. Otras técnicas de tratamiento que no podemos olvidar, obviamente, pues es el tratamiento de la cicatriz,
en el caso de que haya alteraciones de la sensibilidad, una desensibilización o reeducación sensorial, ayudarnos de agentes térmicos, como puede ser el frío y el calor, pues el frío en fases a lo mejor más inflamatorias, más agudas, y el calor cuando queremos trabajar la rigidez, que el paciente haga ejercicios con menos dolor, de una manera suave, cómodo. Vendaje neuromuscular facilitador, que puede ser bien para facilitar alguna actividad que le cuesta al paciente o porque le supone un dolor, de alguna manera lo controlamos y podrá desarrollar esa actividad que queremos que realice. En la fase intermedia, pasando a esa fase inicial, que a mí, vamos, que es crucial e importantísima, podemos volver a reevaluar de una manera más estandarizada o más subjetiva, da igual, bueno, da igual, ¿no? Pero podemos hacerlo de las dos maneras, para fijarnos nuevos objetivos. No quiere decir que dejemos de trabajar los aspectos anteriores, porque pueden que sigan siendo necesarios, pero podemos centrarnos en otras cosas, en otras técnicas, como técnicas pues, para mejorar la elasticidad de los tejidos, como en este caso la tabla canadiense, o el ferulaje. Y también podremos ir pautando ejercicios de mayor complejidad una vez que veamos que nuestro paciente va superando determinadas fases, los ejercicios los va haciendo con facilidad, aumentando las cargas, aumentando destreza con ejercicios cognitivos. Bueno, pues hay una gran cantidad de variantes y todo dependerá de la creatividad del terapeuta y de las ganas del paciente. Y todo esto, pues bueno, pues para seguir restaurando el deterioro del control sensoriomotor de la muñeca, ya que, como hemos dicho durante toda esta charla, pues una lesión de la muñeca interrumpe la generación y la transmisión de la información propioceptiva de los mecanorreceptores de la muñeca. No, y en la fase final... Elena. Vale. Y en la fase final, bueno, pues ya seguiremos trabajando aspectos anteriores también, igualmente, pero ya nos podremos centrar en control y educación gestual. Esto sucede porque el paciente ya, bueno, pues ya es un experto, nos cuenta cuáles son aquellos gestos que más le cuestan, suelen ser actividades más complejas, abrir cortes, tareas de limpieza, tareas de alimentación, dar la vuelta a la tortilla, un típico. Y entonces nosotros, haciendo un análisis de esa actividad, viendo las características de nuestro paciente, podremos ir bien a ergonomía o a economía articular o a ejercicios muy concretos para que mejoren en esa actividad. Y luego también la reincorporación al puesto de trabajo se tiene que abordar sin falta porque la demanda es muchísimo mayor. Hay riesgos porque, bueno, yo que trabajo en una mutua, algunos trabajos son complicados, que como no tengas una buena propiocepción y un control motor exquisito, puedes volver a tener un disgusto y un problema. Y entonces nosotros tenemos que analizar cuáles son las demandas de esa actividad, qué componentes son los que necesita el paciente para poder desarrollarlas, ver si está preparado y, bueno, pues a veces lo que se hace es escenificar con lo que tenemos en el departamento, pues la tarea de los pacientes, los trabajos y dar confianza al paciente, que esté preparado y aumentarlo en complejidad. Esto es bastante complicado. Y esta parte pues no nos la podemos saltar. Y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia, como os decía al inicio, por vuestra atención y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta. Elena, ¿sí? Hola. ¿Sí? Hola. Hay una pregunta de Ana Gómez que comenta si utilizas algún libro para extraer los ejercicios que pones a los pacientes. A ver, los ejercicios de los terapéuticos, como os comentaba, la aplicación de Fisiotech está fenomenal porque tiene una amplia variedad. Desde mi punto de vista, hay un poquito de limitación en ejercicios funcionales o más completos, ¿no? Que alberguen más componentes sensitivos, de cargas, de control motor, pero está muy bien. En cuanto a los otros, no. Yo no consulto ningún libro. Un poco conoces la biomecánica, conoces qué objetivos quieres conseguir en el paciente y desarrollas ahí la creatividad con lo que tienes, con lo que enganchas alrededor y te lo inventas un poco. No, algún día a lo mejor me animo a hacer un libro de actividades.
Vale, Jesús Agüero comenta que cuando te llegan pacientes no en estado inicial, o sea, evidentemente no es un tratamiento precoz, sino que ya vienen con tiempo, que ya vienen con un edema fibroso, ¿trabajas con el mismo protocolo? No, algunas técnicas de las comentadas se van a trabajar, la cicatriz sí que la trabajarás, el edema tendrás que hacer una valoración del edema. Sí que es cierto que alguna vez en edema más crónico sí que realizamos el MEM, no tiene tan buenos resultados, pero también son buenos resultados y tenemos que adaptarnos a la situación. Pues quizá a lo mejor ya tiras más de ferulaje, tabla canadiense, ejercicios muy concretos, actividades de la vida diaria, haces un registro de tareas para que lo pueda hacer en casa, pero no es el mismo protocolo. En Instagram directo de Josep nos comentan que explicar cómo usas el Coban. El Coban es, bueno, pues yo suelo vendar toda la mano porque no me queda en la muñeca, comienzo de distal a proximal, haces el anclaje en la parte distal de los dedos y vas haciendo como una especie de declive y dejas el Coban caer sobre la mano. A mí me gusta mucho también poner en los espacios interóseos uno que hace como, bueno, pues abraza así los espacios interdigitales y ya lo coges la parte de la mano, la vuelves a colocar el Coban igual en sentido ascendente y lo hago hasta la mitad del brazo más o menos, dependiendo. Vale, Carmen Valero te pregunta si usas algún tipo de escala, aparte que no sea la escala funcional de Dash, para hacer una valoración del paciente, si utilizas la escala de Sawyer o la de Durov o alguna otra. Pues sinceramente no, porque no tenemos mucho tiempo. Yo no te puedo decir, no te voy a mentir, pero estaría bien, le voy a dar una vuelta. Y Sonia Tomás, que esta es una infiltrada tuya, pregunta que ¿dónde recomiendas un curso o máster para terapeutas ocupacionales? Pues a ver, yo recomiendo el de La Salle, obviamente, porque a mí fue lo que más, aparte de que me metió más vena aún la terapia de la mano, aprendí muchísimas cosas, tanto en investigación, en búsquedas bibliográficas, como en las técnicas, y técnicas que eran un poquito avanzadas y que me parecen bastante interesantes para contemplar en terapia de mano, aparte de que siempre tienen pues la última tecnología y los avances todo lo más actualizado. Yo también le digo a Sonia que esté atenta a ETEMA, que vamos a sacar cursos y formaciones específicas tanto para terapeutas como para fisios. Y luego Carmen Menaya te pregunta si para mejorar movimientos de pronación o supinación usas vendajes neuromusculares. Sí, como apoyo, sí, principalmente para la supinación, sobre todo. De pronación no, muchos de supinación. Para asistir en las actividades de supinación, sí. Me gusta el efecto que ve mi paciente. Perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Nos quedan casi 3 minutos. Es un lujazo, Elena, ¿Has visto? Qué bien. Porque es tarde ya, hay que venir a cenar. Vale, pues... Vale, Carolina Cardona pregunta que ¿cuántos días dejas el Coban? Yo tengo la suerte de que los pacientes vienen todos los días, entonces al final no dejan, lo quito por días porque entre que se tienen que poner la parafina, se trata la cicatriz, quito el vendaje, se hace la técnica que se necesite sin el vendaje y casi siempre para las actividades, si hay mucho edema, que es un edema que quiero controlar, para las actividades vuelvo a colocar el vendaje y el paciente se va a su casa con él y al día siguiente podemos hacer el mismo proceso. Fines de semana algunos con descanso, pero es un poco ir evaluando por día, no se puede generalizar mucho en este tema. Vale, me comentan que Jorge ha hecho una pregunta, pero no la veo. Jorge, ¿podrías abrir micro y comentarla? No sé ya, Jorge. Sí, estoy aquí. A ver, ¿qué opinas del uso de la hidroterapia, quizás en fases iniciales con este tipo de fractura? Repite, Jorge, es que no te he oído el inicio, perdona. Sí, ¿qué opinas del uso de la hidroterapia en este tipo de fracturas en fases iniciales? Bien, ¿con alguna temperatura? No, como concepto en general.
Sí, las actividades, el paciente mueve muchísimo mejor, notan la mano más fluida, menos rígida. De hecho, en la presentación había una actividad que era dentro del agua. Y estas plataformas también vibratorias con burbujitas, no he tenido la suerte de probarlas, pero me consta que también dan buenos resultados. Pero yo allí en un lavabo que tengo... Un minuto, Elena. Vale. Utilizamos, hago actividades también trabajas mucho la extensión de la muñeca si el paciente está de pie y sí me gusta. No suelen inflamarse la mano. Bueno, tendré que cortarte, Elena, porque me quiero despedir de todos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene, el viernes. Si tenéis conocidos que quieran asistir a las jornadas, por favor, comunicaros conmigo o con Vocalía de Formación. Muchas gracias. Un saludo y espero que hayáis disfrutado. Gracias a todos. Adiós.